desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Y sigamos con nuestra historia. Las teorías que vimos hasta ahora comenzaron a avivar la mente de muchos físicos jóvenes de la época, y entre ellos se destaca el famoso Niels Bohr. Llegó a decir que el descubrimiento del cuanto de acción no solo nos muestra la limitación natural de la física clásica, sino que al arrojar nueva luz sobre el antiguo problema filosófico de la existencia objetiva de los fenómenos, independientemente de nuestras observaciones, nos enfrenta con una situación desconocida hasta ahora en la ciencia. Niels Bohr nació en Copenhague en 1885, en un palacio del siglo XVI situado en la misma calle que el Parlamento danés, y durante sus estudios científicos de los fundamentos de la materia, se trasladó a Cambridge, en donde conoció a Lord James Rutherford, reconocido por su trabajo pionero sobre radiación, el descubrimiento del núcleo y un modelo del átomo. Bohr estaba interesado en trasladarse a Manchester para trabajar con Rutherford, a pesar de que las teorías no habían recibido aún una amplia aceptación. Allí en Manchester, Bohr empezó los estudios que le darían fama, comenzó a analizar las propiedades de los átomos a la luz de la teoría de Rutherford, y este lo puso a trabajar en el problema experimental de analizar la absorción de partículas alfa en aluminio. Bohr trabajaba en el laboratorio muchas horas al día y Rutherford le visitaba a menudo, como al resto de los estudiantes, mostrando mucho interés en su trabajo. Poco tiempo después, sin embargo, Bohr se dirigió a Rutherford para decirle que prefería trabajar en física teórica, y se mostró de acuerdo, por lo que solía quedarse en casa trabajando con lápiz y papel y yendo en raras ocasiones al laboratorio. Y hasta llegó a decir que en su casa era feliz por no tener que ver a nadie, puesto que nadie de allí sabía mucho. Bohr trabajaba con electrones y partículas alfa en su investigación, elaboró un modelo para describir los fenómenos que observaban él y los físicos experimentales, y se dio cuenta de que la teoría clásica no funcionaba, de modo que Bohr dio un gran paso, aplicó las restricciones cuánticas a sus partículas. Usó la constante de Planck de dos maneras en su famosa teoría del átomo de hidrógeno. Primero notó que el momento angular del electrón orbitante en su modelo del átomo de hidrógeno tenía las mismas dimensiones que la constante de Planck. Esto le llevó a postular que el momento angular del electrón orbitante debe ser un múltiplo de la constante de Planck dividida por 2pi. Y en segundo lugar también postuló que cuando el átomo de hidrógeno cae de un nivel de energía a otro más bajo, la energía que libera se emite como un solo fotón de Einstein. La cantidad más pequeña de energía en un haz de luz, según Einstein, era h, esa famosa constante de Planck de la que ya hablamos, y la frecuencia, medida por el número de vibraciones por segundo. Con esto y su hipótesis sobre el momento angular, Bohr usó la teoría de Planck para explicar lo que sucede en el interior de un átomo. Esto supuso uno de los mayores avances de la física del siglo XX y de todos los tiempos, porque Bohr acabó su artículo sobre las partículas alfa y el átomo después de salir de Manchester y volver a Copenhague, un artículo que se publicó en 1913 que marcaba la transición de su trabajo a la teoría cuántica y a la cuestión de la estructura atómica. Y nunca olvidó que llegó a formular su teoría cuántica del átomo a partir del descubrimiento del núcleo por parte de Rutherford. Más tarde calificó a Rutherford como un segundo padre para él. Cuando regresó a Dinamarca, ocupó una plaza en el Instituto Danés de Tecnología y sus esfuerzos se dirigieron permanentemente a entender el más sencillo de los átomos, el hidrógeno. Cuando abordó este problema, ya se sabía que el átomo de hidrógeno radia
series específicas de frecuencia, ¿no? Las que todos conocemos, de Rydberg, Balmer, Lyman, Paschen y Brackett, cada una de las cuales cubre una parte diferente del espectro de radiación de átomos de hidrógeno excitados, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, pasando por el visible. Bohr trataba de encontrar una fórmula que explicara por qué el hidrógeno radiaba en esas frecuencias concretas y no en otras, y dedujo, de los datos disponibles, en todas las series de radiación del hidrógeno, que todas las frecuencias permitidas se debían al descenso de un electrón desde un nivel de energía en el átomo hasta otro más bajo. Cuando el electrón bajaba de un nivel a otro, la diferencia entre sus energías, al principio y al final, se emitía en forma de un cuanto de energía. El gran tema acá es que el sencillo modelo atómico de Rutherford ya no se ajustaba bien a la realidad. El átomo de Rutherford se modeló de acuerdo con la física clásica, y si el átomo fuera tan simple como implicaba el modelo, no habría existido más de una 100.000.000ª de segundo, porque el electrón hubiera caído al núcleo y desaparecería. El gran descubrimiento de Bohr, al usar la constante de Planck en el marco atómico, resolvió elegantemente el problema, porque la teoría cuántica explicaba ahora todos los fenómenos observados de la radiación del hidrógeno, que había confundido a los físicos durante décadas. La teoría cuántica se ha usado con resultados excepcionales. Cada vez era más evidente que la física clásica no funcionaba adecuadamente en el dominio de los átomos y moléculas y electrones, y que la teoría cuántica era el camino a seguir. Y esta brillante solución de Bohr a la cuestión de las diversas series de líneas espectrales de radiación para el átomo de hidrógeno dejaba, sin embargo, sin responder la cuestión del por qué. ¿Por qué un electrón salta de un nivel de energía a otro? ¿Y cómo sabe el electrón que tiene que hacerlo? Eso es una cuestión de causalidad. Y la teoría cuántica no explica la causalidad. Y de hecho, causa y efecto se confunden en el mundo cuántico y no entienden ninguna explicación o significado. Y eso ha sido un problema criticado hasta por el mismo Rutherford. Desde la década de 1920 y culminando en 1935, un importante debate apasionaría a la comunidad de físicos cuánticos. El desafío lo iba a lanzar Einstein, y durante el resto de su vida Bohr pelearía, entre comillas, porque en realidad eran muy amigos, regularmente con Einstein sobre el significado y la completitud de la teoría cuántica. Y aquí es en donde hay que introducir a otro personaje fundamental, que fue Erwin Schrödinger, que nació allá en Viena en 1887, en el seno de una familia acomodada, y de temprana edad mostró un saludable escepticismo y tendía a cuestionar cosas que la gente representaba como hechos. Esos dos hábitos serían muy útiles en la vida de un científico que haría una de las contribuciones más importantes a la nueva teoría cuántica. El cuestionar lo que tomamos como verdad a partir de nuestra vida cotidiana es esencial para tratar el mundo de lo muy pequeño. En 1906 Schrödinger se matriculó en la Universidad de Viena, una de las más antiguas de Europa, fundada en 1365. En la carrera de física, la física ya tenía una gran tradición en esa universidad, y algunos de los grandes cerebros que habían trabajado allí y se jubilaron en la época en que entró Schrödinger fueron Boltzmann, que mencioné que propuso una teoría atómica, Ernst Mach, cuyo trabajo inspiró en cierta forma a Einstein. Era admirado por sus compañeros de estudios por su brillantez en física y matemáticas. De hecho, uno de los cursos que siguió en la universidad fue el de ecuaciones diferenciales, y ahí se destacó. Y como probaría el destino, esta habilidad especial resultó inestimable para su carrera, porque le ayudó a resolver el mayor problema científico de su vida y a establecer su nombre
como un pionero de la mecánica cuántica. En 1917, Schrödinger escribió su primer artículo sobre teoría cuántica acerca del calor específico atómico y molecular. La labor de investigación que comportaba ese artículo le hizo prestar atención al trabajo de Planck, Einstein y Bohr. Y cuando acabó la guerra, no solo había abordado la teoría cuántica, sino que también había trabajado con la teoría de la relatividad de Einstein. Ya se había situado ahí en la frontera misma de la física teórica conocida. Y fue a finales de 1921 cuando fue elegido para una codiciada plaza de catedrático en física teórica en la Universidad de Zúrich, y ese año publicó su primer artículo importante en el área cuántica acerca de las órbitas cuantizadas de un electrón, basado en el trabajo anterior de Bohr. En 1924, cuando contaba con 37 años, fue invitado a participar en el Congreso Solvay de Bruselas, en donde se reunían los mayores cerebros de la física como Einstein y Bohr, y estuvo allí casi como un observador externo, porque no había publicado ningún trabajo llamativo. La teoría cuántica tenía aún mucho camino por recorrer y fue Schrödinger el que buscaba desesperadamente un tema en el campo cuántico en el que pudiera sobresalir. Y tenía el tiempo en su contra. Por su edad, y si algo no le sucedía pronto, estaría condenado a la oscuridad, la mediocridad y el olvido, y a permanecer siempre al borde del camino mientras otros hacían historia científica. Pero fue en unas vacaciones de Navidad en los Alpes cuando Schrödinger formuló lo que ahora se conoce como la famosa ecuación de Schrödinger, una ecuación diferencial que proporciona la regla matemática para describir el comportamiento estadístico de las partículas en el micromundo de la mecánica cuántica. Ecuaciones diferenciales son ecuaciones matemáticas que formulan la relación que hay entre una cantidad y sus derivadas, o sea, entre una cantidad y su ritmo o tasa de cambio. Y cuando Schrödinger empezó a abordar ese problema de deducir una ecuación que gobernase el comportamiento cuántico de una partícula pequeña como el electrón, ya se conocía un gran número de ecuaciones diferenciales en la física clásica. Era conocida, por ejemplo, la ecuación que rige la propagación del calor en un metal, o las ecuaciones que gobiernan las ondas, por ejemplo, ondas de una cuerda vibrante o las ondas sonoras. Al haber seguido cursos de ecuaciones diferenciales, Schrödinger estaba bien enterado de esos desarrollos, pero su tarea, su misión, era encontrar una ecuación que describiera la propagación de las ondas de partículas. Lo que tenía que determinar era si usaría la primera o la segunda derivada de la onda con respecto a la posición, y asimismo si usaría la primera o la segunda derivada de la onda con respecto al tiempo. Y el avance significativo lo dio cuando descubrió que la ecuación apropiada es de primer orden en el tiempo y de segundo orden en la posición. Y esa ecuación de Schrödinger se viene aplicando con éxito a las más diversas situaciones en física cuántica. Lo que hace el físico acá es describir esa ecuación aplicada a un caso particular, por ejemplo, una partícula en una caja microscópica, o a un electrón situado en un campo de potencial, o al átomo de hidrógeno, no importa. En cada caso, el físico resuelve la ecuación de Schrödinger y obtiene una solución. Las soluciones de dicha ecuación, que son ondas. Y con esta ecuación de ondas, Schrödinger llevó la mecánica a un nivel muy elevado. Los científicos ahora podían manejar la función de onda concreta, que a veces puede expresarse en términos específicos, como en los ejemplos anteriores, para describir partículas o fotones. Y eso condujo a la teoría cuántica a un punto donde varios de sus aspectos más importantes son evidentes. Y dos de ellos son la probabilidad y la superposición. Digamos que podría representar en muchos sentidos la esencia de lo que nos puede proporcionar la teoría cuántica. En física clásica podemos medir, determinar, predecir con total certeza la posición y la velocidad de un objeto que se mueve. Esta característica de la física clásica macroscópica nos permite hasta enviar una nave espacial a la Luna o conducir un automóvil, cosas por el estilo. En el mundo de lo muy pequeño, que es el microscópico,
no poseemos esa capacidad de predecir los movimientos de objetos particulares. Nuestras predicciones allí son solo de naturaleza estadística. Podemos determinar dónde estará una partícula si se actualiza su posición, solo en términos de probabilidades de diferentes resultados, o dicho de otra manera, qué proporción de una gran cantidad de partículas estará en un lugar específico. O sea que la ecuación de Schrödinger nos permite hacer tales predicciones estadísticas y, como se iba a demostrar matemáticamente unas décadas después, una probabilidad es lo máximo que podemos obtener de la teoría cuántica. No existen aquí magnitudes físicas ocultas cuyo conocimiento reduzca la incertidumbre. Por su misma naturaleza, la teoría cuántica es probabilista. Las probabilidades vienen dadas por una distribución de probabilidad, que en el caso de la teoría cuántica se especifica como el cuadrado de la amplitud de la función de onda. Y predecir los resultados de los sucesos cuánticos es diferente a predecir, por ejemplo, el movimiento de un automóvil, donde se conoce la velocidad y la posición iniciales, y que nos permite determinar la posición y velocidad después de un cierto tiempo, porque tanto el tiempo como la velocidad pueden medirse con mucha precisión. En la mecánica cuántica, en cambio, como las soluciones de la ecuación de Schrödinger son ondas, las sumas de esas ondas son también soluciones de la ecuación. La suma de varias soluciones de la ecuación de Schrödinger es también una solución debido a que tienen propiedades de linealidad. Y eso sugiere, por ejemplo, que el electrón también puede encontrarse en un estado que es superposición de otros estados, y eso sucede porque una solución de la ecuación de Schrödinger para el electrón sería alguna onda sinusoidal, y entonces una suma de esas ondas podría ser también una solución. La superposición de ondas es lo que explica el fenómeno de una interferencia. En el experimento de Young, de la doble rendija, las ondas interfieren entre sí, esto es, las líneas brillantes en la pantalla son regiones en donde las ondas provenientes de las dos rendijas se suman para reforzarse entre sí, mientras que las rayas negras son regiones donde se sustraen, haciendo que la luz sea más débil o esté ausente del todo. La superposición es uno de los principios más importantes de la mecánica cuántica. Lo extraño de esta teoría se revela en todo su esplendor cuando una partícula se superpone consigo misma. Cuando un sistema contiene más de una partícula, el principio de superposición da lugar al fenómeno de entrelazamiento. Ahora, no es una partícula que interfiere consigo misma, sino un sistema que interfiere consigo mismo, un sistema entrelazado. Y sorprendentemente el mismo Schrödinger se dio cuenta de que las partículas o los fotones que se producen mediante un proceso que los liga entre sí estarán entrelazados, y de hecho fue él quien acuñó el término de entrelazamiento en su alemán nativo y en inglés. Schrödinger fue el que descubrió la posibilidad de entrelazamiento en 1926, cuando realizó su trabajo pionero sobre la nueva mecánica cuántica, pero usó por primera vez esa palabra en 1935 en su discusión del artículo de Einstein, Podolsky y Russell, que veremos en la próxima parte del programa. That's one small step for man, one giant leap for mankind.